Rahab. Salomón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo capítulo 1, versos del 5 al 6. Cuando recién aparece Rahab en el relato bíblico, es una personalidad sin nada que destacar. En efecto, es presentada como una ramera que se llama Rahab. Josué 2:1. Si usted la hubiera conocido antes del giro de su vida, la habría descrito de inmediato como alguien sin ninguna esperanza. Era una mujer sin moral, que vivía en la cultura pagana y se dedicaba en forma fanática a todo lo que Dios odia. La cultura misma estaba al borde del juicio. Su largo descenso en el abismo de la corrupción moral y espiritual había sido intencional y ahora era irreversible. Hasta donde sabemos, Rahab había sido particularmente voluntaria en el libertinaje típico de su civilización. Se había beneficiado personalmente con el mal que impregnaba a toda esa sociedad. Ahora que Dios había decidido la destrucción total de esa cultura debido a la extrema perversidad, ¿por qué no tendría Rahab que recibir la justa recompensa por su propio pecado? Hasta donde existe registro de su vida, no se señala en absoluto cualidades sobre su vida que ameriten un trato distinto para ella. Por el contrario, tiene que haber estado en el mismísimo sótano de la jerarquía moral de una cultura gentil que era tan absoluta, degenerada y tan excesivamente pagana como cualquier sociedad de la historia del mundo. Era una propagandista de la baja moral que vivía del insaciable apetito de una cultura desenfrenada. Es difícil imaginar una candidata menos digna de merecer el honor divino. En Hebreos capítulo 11 verso 31, sin embargo, donde se la identifica como la ramera Rahab, es especialmente destacado su nombre por la grandeza de su fe. Incluso en Mateo 1 aparece en la genealogía de Cristo. Extraordinario. En el caso de Rahab, esa palabra no es más que un eufemismo. Rahab vivió en Jericó en la época de Josué. Su casa no estaba en algún callejón del pueblo, sino justo sobre la famosa muralla. Josué 2:15. La pared debe haber sido lo suficientemente espaciosa como para poner sobre ella construcciones, un sendero o una calle. Casi con seguridad, esta era una ubicación en la zona comercial más cara. Es justo asumir entonces que Rahab disfrutaba de éxito financiero excepcional gracias al comercio que practicaba. Lamentablemente su comercio era la prostitución. Se vendía con regularidad a los hombres más perversos en esa ya pervertida ciudad. Jericó era parte del reino amorreo, grotescamente violento, depravado y pagano, tanto que Dios mismo lo condenó y ordenó a los israelitas que lo borraran de la faz de la tierra. Deuteronomio 20:17. A decir verdad, hacía largo tiempo, por lo menos desde la época de Abraham, la cultura amorrea era total y maliciosamente corrupta. Ese estilo pecaminoso de vida fue una de las razones por la que Dios concedió esas tierras a Abraham y a sus herederos. Deuteronomio 18:12, Primera de Reyes 21:26. El Señor había prometido a Abraham que sus descendientes empezarían a poseer esa región tan pronto se eliminaran por completo la perversidad de los amorreos. Génesis 15:16. Ese tipo había llegado ahora a aquella nación malvada, había llegado al máximo nivel de tolerancia de Dios. Rahab, por lo tanto, representaba el colmo de la vileza de la cultura amorrea, a un punto en que colectivamente había llenado la medida de la perversidad humana. Hasta sus mismos bordes, todas sus vidas habían estado dedicadas a la búsqueda profana de la satisfacción carnal. Su subsistencia dependía por completo del mal.
Estaba esclavizada por las más diabólicas formas de pasión y sus pecados la mantenían cautiva de una sociedad monstruosa marcada por la condena de Dios y la destrucción eterna. Pero la gracia divina la salvó y la liberó de todo eso, arrancándola como una rama del fuego. Este es el escenario histórico para la historia de Rahab. Moisés había muerto. Josué 1:1-2. La generación de israelitas que había salido de Egipto, también más de 1 millón de israelitas habían dejado Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Éxodo 12:37. Debido a la terquedad y a su persistente incredulidad, nadie de más de 20 años entraría a la tierra prometida en Cades Barnea. Una generación entera fue condenada a morir en el desierto sin ni siquiera vislumbrar la tierra prometida. Hubo sin embargo 2 excepciones. Números 14:30, Josué y Caleb. Ambos habían explorado juntos la tierra prometida. Enviados por Moisés, habían regresado entusiasmados con la perspectiva que presentaba la nueva patria de Israel. Ratificaron lo que Dios había dicho sobre esa tierra. Pero cuando los otros 10 exploradores regresaron con un informe opuesto, desalentaron y advirtieron sobre los peligros que tenían por delante. El pueblo de Israel se negó a entrar. Escucharon la incredulidad de los pesimistas más que la promesa de Jehová de inmediato. La nación entera se amotinó contra Moisés y contra Dios. Números 13 y 14. Fue la gota que colmó el vaso y la razón por la que Israel deslumbró durante 40 años. Fue una sentencia divina contra ellos debido a su incredulidad. Números 14:30-35. Al final, esa generación completa, excepto 2 hombres de fe, fue sepultada por aquí y por allá en el desierto, llegando sus restos a ser consumidos por la acción de los elementos. 38 años habían pasado desde esa rebelión en Cades Barnea. El libro de Josué comienza con los israelitas situados otra vez en el umbral de Canaán, ahora cerca de Sitín. Josué 2:1 y 3:1. 11 kilómetros al este del río Jordán y casi al frente de Jericó, Josué había sido nombrado como jefe de la nación en lugar de Moisés. En Josué 1, el Señor le refuerza el valor y renueva las promesas para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida, a fin de un día esperado por esta generación durante toda su vida estaba allí. Sabiamente, tal como Moisés lo había hecho, antes Josué envía espías para recoger información militar y estratégica sobre lo que había más allá del Jordán. Esta vez, sin embargo, Josué envió solamente a 2 diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. La escritura dice simplemente: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Josué 2:1. Así Rahab es la primera persona que las escrituras nos presenta en la tierra prometida por la providencia generosa de Dios. Ella sería uno de los ejes del triunfo militar de Israel. Toda su vida, su carrera y su futuro cambiarían por su encuentro inesperado con los 2 espías. Esta es una increíble confluencia de fuerzas para bien. Por una parte, una mujer pagana, solitaria, cuya vida hasta ahora no tenía nada de heroico, y por otra, una nación entera de refugiados itinerantes que habían vivido 40 años bajo la amonestación de Dios debido a la desobediencia de sus padres. Pero la colaboración de Rahab la ramera con los espías fue el comienzo de la caída de Jericó. La derrota de Jericó fue la primera conquista dramática en una de las más grandes historias de las campañas militares.